Saludo con la paz del Señor. Y hoy día terminamos este estudio, la soberanía de Dios. Y hoy día vamos a ver el último tema. Hoy día ya son 12, el 12º tema. ¿Cómo pasa el tiempo, hermanos? Un mes y medio que estuvimos estudiando acerca de esto. Hoy día vamos a ver este título, su soberanía en su regreso. Vamos a ver si es que Dios le va a revelar a algún hombre, alguna iglesia cuando Él va a venir, porque hay muchos locos que salieron así, ¿no? Pero hoy día, respaldados por la palabra de Dios, no por lo que yo diga, sino por lo que dice el Señor, vamos a ver este punto, amén. ¿Y cuándo? ¿Cuándo, pastor? Hoy día lo vas a saber. Pero no te voy a decir ni el día ni la hora. Mateo capítulo 24, versículo 3. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, gloria a Dios. Por eso, hermanos, cuando hacemos un estudio en esta iglesia, hermanos, no es que te damos una leccioncita y listo, no. Y después pura balbosea, hermanos, pura psicología, pura motivación, no. Aquí hacemos estudios serios. Mateo capítulo 24, versículo 3. Entonces, aún a nuestros amigos que nos escuchan por este medio de comunicación, para que ellos también se puedan esforzar por oír los mensajes completos y para tener, gloria a Dios, un conocimiento completo. Y no estén divagando, no estén hablando tonterías, haciendo quedar mal al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 24, versículo 3. Que el Santo Espíritu de Dios nos guíe y nos dirija, porque solamente Él puede hacerlo. Así dice el Señor. Mateo capítulo 24, versículo 3. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, hermanos, así como el Padre soberanamente hizo un plan a través de toda la historia de una manera extraordinaria, ¿se acuerdan, no? Cuando Jesús vino por primera vez, así también de una manera soberana volverá por segunda vez, a la hora que Él quiera, el día que Él quiera y el minuto que Él quiera. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Nadie le puede decir cómo hacer las cosas. Versículo 4 del mismo capítulo 24 de Mateo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Hermanos, hasta ahora hemos aprendido que la soberanía de Dios domina sobre todo y sobre todos. Él domina y controla los tiempos. El tiempo Kairos, ¿se acuerdan? El reloj de Dios, y el tiempo Cronos, el tiempo que medimos nosotros con nuestros relojes. Jesús hizo una promesa cuando se estaba yendo, ¿se acuerdan? Él prometió volver. No sé cuántos lo están esperando, hermanos. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria a Dios. Entonces Él ha prometido volver, pero en su soberanía a nadie se le ha revelado, ni se le va a revelar, ni el año, ni el día, ni mucho menos la hora, y menos la hora internacional. Gloria a Dios. Gloria a Dios, sí. Aunque se ha pretendido a través de toda la historia del cristianismo, desde el primer siglo y hasta hoy, ha habido gente que ha proclamado que Dios le reveló cuándo iba a venir el Señor Jesucristo. Y siempre se han quedado esperando ahí con los crespos hechos, porque nunca vino. Ahora, ¿por qué Dios no revela a la gente de su regreso? ¿Ah? ¿Por qué Dios no reveló, ni revelará el año, ni el día, ni la hora? ¿Por qué? ¿Ah? Gloria a Dios.
Porque Él es soberano. Gloria a Dios. Hermanos, la única instrucción de Jesús está en Mateo capítulo 24, versículo 42. Vamos a ver. ¿Qué dice? (24:42) Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir. Velad, o sea, estén despiertos. Ahora, eso no significa que no vas a dormir, sino que cuando duermes, oras. ¿Cuántos cuando duermen oran? Y te pones a cuenta si ese día fallaste, si ese día pecaste. Entonces, hacemos esto porque no sabemos a qué hora va a venir el Señor. La Biblia también dice que vendrá como ladrón en la noche. Pregunta, ¿cómo viene un ladrón en la noche? ¿Ah? Hermano, yo no supe de ningún ladrón que diga, son las 2 de la mañana, pues ya llegué, señora, le estoy viniendo a robar. Yo nunca escuché en toda mi vida, hermanos, en toda la historia. Porque el ladrón siempre viene a la hora menos, a la hora que menos se piensa, ¿sí o no? Entonces el Señor dice, velad porque no sabéis a qué hora. En su soberanía, hermano, Él cualquier momento puede regresar. Y no se lo vas a develar a nadie. Solamente nos dijo que habrían señales que nosotros veríamos antes de que Él viniera. Y en el versículo 3, ahora sí vamos a escudriñar, del mismo capítulo 24, mira lo que dice. Y ahí estaba, dice, sentado en el monte de los olivos. Y los discípulos se le acercaron, aparte, diciendo, dinos. O sea, dinos cuándo, el año. Gloria a Dios. ¿A qué hora vas a venir, Señor? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? O sea, ¿qué indicios? Aleluya. Y del fin del siglo, o sea, el fin de las edades, el fin de toda la creación. Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, yo vendré el 31 de diciembre del 2019 a las 2 de la tarde. ¿Así les dijo? ¿Ah? Entonces, cuando tú te encuentres con alguien que te diga, Dios me mostró el día y la hora, estás enfrente de un falso profeta. Y en ese tipo ya no está el Espíritu Santo. Ten cuidado, pero hace maravillas. No. Ahorita vamos a ver todas esas cosas. Estás delante de un falso profeta. ¿Por qué? Porque esto de la venida del Señor está en la soberanía de Dios. Y nadie lo sabe. Y mira lo que les respondió. ¿Ah? ¿Qué les dijo? Mirad que nadie os engañe. Vean con mucha atención. Hermano, ningún hombre, absolutamente nadie, los engañe. Y esto es algo que muy pocos toman en cuenta. Y aquí engañar significa desviar de la verdad del Evangelio. Significa errar. Significa descasiarse. También significa seducir. O sea, que nadie los seduzca y los aparte de las verdades que yo les he dejado. ¿Cuál fue el mandamiento de Jesús antes de irse a los cielos? ¿Ah? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y hagan discípulos. Por eso es necesario discipularnos. Por eso es necesario que vengas a los cultos, que te esfuerces, porque si no vas a ser discipulado estás perdido. ¿En dónde? ¿En qué parte? En todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la respuesta de Jesús a mí me llama la atención. Porque nadie esperaría una respuesta así, ¿sí o no? Señor, dime cuándo. Que nadie te engañe, ¿qué?
¿Lo estás entendiendo o no? Esa es una respuesta que los discípulos no esperaban. Y eso nos comprueba de nuevo que no todo lo que le preguntamos o le pedimos al Señor nos responde. A veces sí nos contesta, pero a veces no. Recuerden que Él es soberano. Porque hay muchos, no sé, ignorantes de la palabra, oran así: Señor, dime cuándo vas a venir para que me aliste y me afirme a ti. Uy. Yo si fuera el Señor te daba un cocacho, hermano. Versículo 5. ¿Qué dice? Porque vendrán. Yo quiero que ustedes noten que Él está profetizando, no está hablando en el lenguaje negativo que muchos en sus falsas doctrinas creen. Vendrán significa que entrarán entre nosotros. Y quiero decirles algo, ya están entre nosotros, hermanos. Porque vendrán muchos en mi nombre. Yo quiero poner énfasis en la palabra muchos. No dice vendrán pocos. No dice vendrán algunos. Sino dice, ¿qué? Muchos. Yo estoy convencido, por lo que alcanzo a ver y a oír, que estos son los tiempos finales. Y este siglo XXI, la iglesia está más plagada de falsos pastores y profetas que en toda la historia del cristianismo. ¿Sí o no? Porque yo he estudiado la historia de la iglesia, se los he enseñado, y los jueves lo estamos repitiendo, hermanos, y no se esfuerzan por venir. Y hoy como nunca se está cumpliendo las profecías de Jesús. Muchos. ¿Muchos qué? ¿Ah? En mi nombre. Como diciendo, Dios me envió. Aquí estoy yo. ¿Y diciendo qué? ¿Ah? Yo soy el Cristo. Uy, hermanos. Y Cristo viene del griego como una traducción del hebreo Hamashiach, el Mesías. Y Mesías significa ungido. Como diciendo, yo aquí soy el ungido de Dios. Y el ungido de Dios es Cristo. Para empezar, aleluya. Porque cuando tú pones el artículo Él, estás hablando que es único. Pero si tú dices ungido, porque todos somos ungidos, ¿no es cierto? Entonces si yo digo, yo soy el ungido, ya no hay más personas ungidas. Y esto es un rasgo característico de los falsos profetas. Hermanos, cuando escuchen a alguien que sea quien sea, tenga el título que tenga, y diga o lo presenten, el ungido de Jehová, por definición, Jesús es el ungido. Ahora, si presentan un ungido por Jehová, eso es diferente. ¿Alcanzan a notarlo? Pero muchos se presentan y los presentan como el ungido de Jehová. Esos son los falsos. Tengan cuidado. Y a muchos engañarán. Y otra vez Jesús usa esta palabra, muchos. Y esto es preocupante, porque Jesús aseguró que vendrían muchos y engañarían a muchos. Y me espanta, porque yo lo estoy viendo con mis propios ojos. En muchos países, estadios llenos. Y los que están hablando, haciéndose pasar por el enviado, por el ungido, diciendo un montón de herejías, y nadie es capaz de discernir eso. Hermano, yo vengo escuchando durante 20 años que ya viene el último avivamiento que va a venir sobre esta tierra. Pues quiero decirles algo, se van a tener que quedar esperándolo, porque no va a venir eso. Todos esos pastores que profetizan el gran avivamiento que vendrá, se van a quedar esperando, porque en la Biblia
no está ese gran avivamiento del que hablan. No es bíblico, no hay indicios en la Biblia, es todo lo contrario. Jesús está hablando aquí. ¿A quién le van a creer? ¿A los falsos o a Jesús? ¿Ah? Y antes de mi venida habrá un gran avivamiento, ¿dice así? ¿Ah? Jesús mismo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Ah? ¿Saben qué implica esa pregunta que está haciendo Jesús? Que serán muy escasos los que tengan la verdadera fe puesta en Jesús. Pero habrá muchos que tendrán puesta su fe en los hombres, en las doctrinas que les gusta escuchar, en la adoración de los grandes y los mega edificios dedicados a Dios, entre comillas, y a muchos se engañarán. Hermanos, lamento tener que decirles esto. A veces las verdades no nos gustan, ¿verdad que no? No son del agrado de los cristianos, pero tengo que hablarles con la verdad, desengañarlos. Gloria a Dios. Sí. Las cosas no van a cambiar, no van a mejorar. Y con todos sus buenos deseos de los hombres, sus decretos, sus confesiones, y ataron todo lo malo. Pregunta, ¿están mejor las cosas en este mundo? ¿Ah? Entonces el Señor está hablando de un caos espiritual. De eso está hablando. Hermanos, escúchenme, esto es profundo. Hay un puertorriqueño, no está hablando mentiras, ni estoy sacando nada de mi manga, que se llama Jesús Miranda y se hace llamar el Jesús encarnado. Y la pregunta es, escúchenme bien, ¿habrá algunos que lo sigan? Y cuando tú ves sus videos y voltean la cámara, son un montón de personas. Se está cumpliendo la profecía de Jesús. ¿Cuándo vas a venir, Señor Jesús? Mirad que nadie os engañe, que nadie los haga errar del camino que yo les enseñé. Tengan cuidado, hermanos. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Otra vez la palabra muchos. Falsos, ¿qué? Profetas. No dice unos cuantos, no dice uno que otro. No se preocupen, no dice así. Dice, mirad que vendrán muchos falsos profetas, falsos pastores. Hermanos, si ustedes no alcanzan a ver lo que está pasando a nuestro alrededor, es que están todos oxidados. Tu discernidor está todo oxidado, por eso no lo alcanzas a ver. Ahora, ¿por qué se oxida? Yo una vez me acuerdo, hermanos, cuando todavía tenía mi autito, que una vez, hermano, tenía una llantita, hermano, que era, solo por Dios, hermano, me duró como unos 3 años, hermano, que nunca se pinchó, nunca hice aumentar en nada. Y de 3 años, hermano, quería sacarle los pernos de la llanta. ¿Acaso podía, hermano? Con palanca, hermano, nada. Tuve que echarle, gloria a Dios, líquido de frenos para que un poco se aflojara, se ablanda. Y se oxidó. ¿Y saben por qué se oxidó? ¿Ah? Por falta de uso. Y muchos de ustedes están oxidados porque no están ejercitando el discernimiento. Pues vale, un pepino todo. Con tal que te venga la bendición, con tal que tengas que comer, con tal que no te falte nada, te vale. ¿Y sabes qué? Eso es una actitud egoísta. Gloria a Dios. ¿No le agrada a Dios? Ejercita tu discernidor. Analiza. Pero como son frescos, uy, hermano, ahí en la cama. ¿Qué estás haciendo? Ay, pásame la vida. No. Qué pena, hermanos. Y no estás haciendo caso al mandato del Señor.
¿O estás tan afanado en las cosas de este mundo que te vale un pepino las cosas espirituales? Así hay mucho, hermano. Y al que le quede el saco, que se lo ponga, ¿sí o no? El del Señor está diciendo eso, vean, vean. Y aquí hay algo muy importante. Algunos cristianos que se ven engañados por un falso pastor, que los tomó el pelo, los engañó, le quitó su dinero, y cuando se dan cuenta, lo primero que razonan es lo siguiente: me engañó Dios, o Dios no existe, yo no quiero saber nada de Dios. Y eso es muy común en las personas. Pero hay que decirles a esas personas que Dios no tiene la culpa, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué permitió? No. Él nos advirtió que vendrían este tipo de personas. Así que el de la culpa no es Dios. Hay dos culpables aquí. El primero, el falso profeta, el falso pastor, el abusador. Y el segundo, ellos. ¿Por qué? Porque no leen las escrituras, porque no estudian las escrituras, porque no vienen a los estudios bíblicos, no vienen a los cultos. Es que hay un montón de cristianos idealistas que cuando les hablaron de Cristo, les dijeron que todo iba a ser amor y paz y todo iba a ser bonito. Entonces se entregaron a Cristo. Nunca hubo arrepentimiento. Si te conviertes a Cristo, te va a ir bien de maravilla, hermanito. No sabes cómo a mí me prospera. Y se alegran, pues. Aquí muchos estamos siguiendo, ¿no? Porque así les dijeron. Gloria a Dios. Pero nunca hubo arrepentimiento, nunca se dolieron del pecado. Y se entregan a Cristo. Pero se empiezan a dar cuenta lo que están haciendo con ellos. Y más ahora que estamos en los tiempos finales, porque les sacaron todo. Y hasta les pusieron temor hasta para ir a la iglesia. No voy a ir a la iglesia, no tengo plata, hermanos. Y no quieren saber nada de Dios. Y eso es lo triste, ¿no? Entonces razonan en un idealismo que la Biblia nunca ha hablado. Hermano, la Biblia nos previene, nos da la voz de alerta. ¿Para qué? Para que estemos pues alertas. Por eso Jesús dice: mirad que nadie os engañe, porque se levantarán muchos falsos profetas y engañarán. ¿A cuántos? ¿Ah? Hermanos, hay un costarricense que se decía profeta a las naciones, o que se dice profeta a las naciones. Ahora ya parece que es apóstol. Yo creo que de aquí a un tiempo ya va a ser querubín. Y este tipo dice que tiene los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista y pastor y maestro. Hermano, eso solo lo tiene Cristo. Pero ya ven qué humilde es este tipo. Y este año, al comenzar, dijo: voy a dar las profecías para este año. Y yo estaba ahí, y me dijo: ay no, me equivoqué. Parece que esta es la radio del brujo peruano. Me asusté, hermanos, ¿verdad? Pero no. Era uno que se dice ser cristiano apóstol. Y comienza a dar sus profecías, ¿no? Había uno, ¿no? Ese era más terrible, el Walter Mercado. ¿Se acuerdan o no? Igualito, hermanos, hagan de cuenta. Y este tipo comenzó a decir: si ustedes tienen un negocio, prosperará. Son como 70 cosas que dijo. Y todas eran: te va a ir bien, tus hijos van a ser angelitos, hasta alitas les va a salir, tu esposo te va a amar, ya no vas a tener problemas en tu casa, tus hijos te van a respetar. Y si usted es pastor, su iglesia se va a multiplicar. Todo era amor y paz. Todo era felicidad y armonía. Y un pastor de España, que es Casalobos, gloria a Dios, todas las profecías que puso este
tipo en su página y las comparó con la realidad. ¿Y qué creen, hermanos? Puras mentiras. Puras mentiras. Y a la gente les encanta que les lean la suerte, ¿sí o no? Hermanos, váyanse por la 6 de agosto, váyanse por la Velasco. Eso es, ay, no sé, lleno ahí, haciéndose mirar la coca, los naipes. Miren, a muchos se compran el periódico ni siquiera por saber noticias, es para buscar su horóscopo. Qué triste, ¿no? Están endemoniados, hermanos. Y en la página de este hombre ya está preparando. Les estoy dando el dato a aquellos que están interesados. Las profecías para este próximo año. Y lo mismo, son puras mentiras. Pero si quieres a la salida te doy su página, hermano. Gloria a Dios. Hermano, solo te recuerdo que Jesús está hablando de estos. A muchos se engañarán. Entonces Cristo está profetizando que habrá confusión. No habrá un gran avivamiento. Él estaba profetizando que vendría el engaño espiritual. Porque la pregunta de los discípulos es: ¿cuándo vienes? Dime la hora, dime el día, dinos el día, la hora. Y Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Cuídense. Por eso, hermano, tienes que usar tu discernidor. Gloria a Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Te alabamos, Jesús. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, o sea, les suplico, hermanos, por el amor de Dios, escuchen, así como les digo cada semana, pero les entra por una oreja y les sale por la otra, igualito que ellos, hermanos. Dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Aquí la frase mover fácilmente significa alborotar. O sea, no se dejen alborotar tan fácilmente, hermanos. También significa agitar, incitar. No se dejen incitar tan fácilmente. O sea, que llegue cualquier milagrero, cualquiera que le lee la mano, porque eso es lo que son, agoreros. Lanzan profecías para ver si les pegan alguna. Y como así funcionan los agoreros de la 6 de agosto y de la Ayacucho, los adivinos, la Junín, para ver si pega alguno. Y la gente se la cree. Por eso Pablo dice: no, les ruego, hermanos, no se dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. La frase de vuestro modo de pensar se refiere a las convicciones que ellos ya tenían acerca del Evangelio. No se dejen mover. ¿Cómo es posible? Yo les enseñé todo respecto a la segunda venida de Jesús. ¿Por qué le escribió esta carta? Porque se habían metido algunos de esos falsos profetas y habían dicho que Cristo ya había venido. Gloria a Dios. Y los estaban moviendo. Debo aclarar que los cristianos del primer siglo, hermanos, creían que Cristo iba a venir en su generación. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de todo genuino cristiano. Hermano, si tú eres un genuino cristiano, tú debes de andar, pero de una manera desesperada, que Cristo venga. ¿Cuántos quieren y anhelan que Cristo venga? Hermano, yo anhelo. Esa es mi esperanza. No sé tú. No sé tú. Six consmets. Eso hazlo a un lado, ponlo en segundo lugar. Y si Dios quiere, amén. Si no, vete con Él, es lo mejor. Sin embargo, algún hermanito por ahí sale con:
no, el 2 de diciembre del 2019 va a venir Cristo a las 9 de la mañana. Y vengan aquí todos para ser arrebatados. Hermanos, ese es un falso profeta. Esa es una falsa profecía. El hecho de que anheles de que Cristo venga no significa, que hermano, que vas a poner fechas y hora. ¿Lo estás entendiendo o no? Seguimos. Ni os conturbéis. Y aquí, gloria a Dios, es una especie de un espíritu de error. O sea, te estás conturbando. Pero allí están diciendo que va a venir tal año y no. Que nadie te mueva de lo que dicen las escrituras. ¿Lo estás entendiendo o no? Ni por espíritu, ni por palabra. Esos dicen, tengo una palabra de parte de Dios para la iglesia, para ti. Escúchame bien. Si esa palabra no concuerda con las escrituras, esa palabra tiene que ser desechada. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya no te tragues todo, hermano. ¿Qué más dice? Ni por carta. ¿Qué sucedió? Hermanos, los falsos maestros de ese tiempo habían hecho una carta. Y en esas cartas hablaban de la segunda venida de Cristo, pero torcido. Por eso Pablo les escribió esta carta y les dijo, no se dejen engañar, no se dejen mover fácilmente de lo que ellos habían aprendido. Gloria a Dios, de lo que Pablo les había enseñado. ¿Qué más dice? Ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, el tema era la venida de Jesús. Los querían engañar con las fechas. Los habían despojado de sus bienes. Oye, dona tu auto a la iglesia. ¿Para qué lo quieres? Jesús ya viene. Y los estafaron. Como en este tiempo se ve eso, ¿no? Te hablan de la avaricia, pero torcido. ¿Para qué quieres, hermano? Mira, tienes tanto. Dámelo a mí, dalo a la iglesia. Así como hoy día están estafando muchos. ¿Qué más dice? Versículo 3. Nadie os engañe. Hermano, la misma advertencia de Jesús lo está usando también el apóstol Pablo. Nadie os engañe en ninguna manera. O sea, lo escrito está. Dios es soberano. Y solamente Él sabe el día y la hora de su regreso. Porque no vendrán sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es el abandono deliberado o por engaño de las verdades del Evangelio. Y viene de una palabra griega compuesta, apo, que significa caer, y alejarse de estasis, que significa rebelión. Ahora, la apostasía, hermanos, no se da en el mundo, por favor, porque el mundo no cree. La apostasía, ¿dónde se tiene que dar? En la iglesia. Entonces Cristo no vendrá hasta que no se dé la apostasía dentro de la iglesia. Pero déjenme decirles algo, hermanos, estamos en medio de ella. Hoy más que nunca hay cada doctrina, cada enseñanza que es antibíblica, hay cada falso pastor, muchas doctrinas falsas, muchos falsos profetas. La profecía de Jesús lo estamos viendo cumplida delante de nuestros propios ojos, hermanos. Y no haces nada, no despiertas, qué triste, hermano. Seguimos. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermanos, ya sabemos, esta profecía no quiero tocarla ahora porque se van a turbar muchos que no entienden. Pero te lo voy a resumir lo más sencillito posible. Cuando haya paz en el Medio Oriente, hay un lugar, la explanada en Israel, donde se va a construir el tercer templo judío. Y en ese lugar, en el trono de Dios, se va a levantar ¿quién? ¿Quién se va a sentar ahí? El anticristo. Versículo 4. Pero no vamos a entrar en esos puntos. Pero hay un punto muy importante al que quiero llegar. Gloria a Dios.
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso ya lo tenemos claro, ya lo estudiamos. Gloria a Dios. Pero, hermanos, quiero que veas aquí y te des cuenta de la estrategia de Satanás. Lo vamos a desenmascarar, vamos a ampliar esto. Hermano, ¿qué siempre es lo que ha querido Satanás? ¿Qué siempre ha pretendido? Ser adorado. O sea, en lugar de Dios lo mismo, ser adorado. Él siempre ha deseado la adoración. Por eso Dios lo echó de su trono. Cuando Jesús vino a la tierra fue tentado por Satanás. Y una de las tentaciones era la siguiente. Y dice que el diablo le dijo, dice que le mostró toda la gloria del mundo. Y le dijo a Jesús, todo esto te doy si postrado me adoras. Uy, este diablo se pasa, ¿no? Imagínate si fue así contra Dios, imagínate contra ti. Por eso muchos le hacen caso y se van. Están tras los bienes de este mundo, tras las riquezas, hermano. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, puedes ver claramente que la prioridad del diablo es que lo adoren. Jesús les respondió, escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En otras palabras, solo el verdadero Dios merece la adoración. Lo repito, solo el verdadero Dios merece la adoración. Nadie más. Y dice que Satanás se fue. Entonces, escúchame bien, ¿cómo Satanás sabe que los cristianos adoramos solamente a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Ah? ¿Cómo sabe? ¿Ah? ¿Cómo sabe? Porque nosotros venimos, nos reunamos en el nombre de Jesús, alabamos a Dios. Te estoy hablando de una iglesia que verdaderamente es cristiana. Ahora, ¿saben cuál es la estrategia de Satanás en estos últimos tiempos? Desviar la adoración que solo merece Dios. ¿Cómo? Por medio de enseñanzas torcidas de falsos pastores. En muchas iglesias hoy adoran a Mamón, al Señor de las riquezas. Y no solo eso, también los cristianos adoran sus grandiosos templos de miles de dólares. Y eso me acuerda cuando los discípulos dijeron a Jesús, ¿se acuerdan? Y estaban saliendo y estaban pasando por el templo. Oye Jesús, mira el templo, wow. Y estaban soberbios los discípulos y orgullosos de su gran templo hecho por manos de hombres. Y Jesús los ve y les dice, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Profetizó que ese templo iba a caer. Mientras que nosotros los hombres ponemos nuestra oración, nuestra vista en las cosas materiales y en las personas. Esa es la estrategia de Satanás, hermanos. Y es así como muchos cristianos que no lo alcanzan a ver, no ven al falso profeta, no disciernen las falsas doctrinas y se ponen a adorar a estos tipos. ¿Por qué? Por lo que dicen. Lo toman como que Dios mismo lo dijo. Y son los que dicen, muchos se están metiendo con mi ministerio, pero en este momento yo les maldigo y les digo a los demonios, vayan sobre ellos. Claro, si Él es el líder de los demonios, por eso les ordena y les desean la muerte y que les vaya mal. A ver. Hermanos, un verdadero ministro de Dios no maldice así, ¿sí o no? Entonces tú le dices a la gente, oye, tú estás bien endiosado con este pastor, con este profeta. A ver, oye lo que está diciendo, porque no es bíblico. No te metas con él, porque es el ungido de Dios. O sea, están ciegos, no alcanzan a ver.
Hermano, Satanás ha logrado engañarlos, descarriarlos, desviarlos de la verdadera adoración que solo Dios merece. ¿Sí o no? Y de eso es de lo que Cristo habló. Y de eso también está hablando Pablo. Y esos hombres se ponen en el lugar de Dios para ser adorados. Y el anticristo va a hacer lo mismo. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? En otras palabras, ¿se les olvidó todo lo que les enseñé? ¿Ah? Cuando estaba con vosotros se los dije claramente que nadie sabe la hora ni el día, solo el Padre. Él sabe el día y la hora, pero no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, aquellos que se dicen ser hijos de Dios están adorando a otros y a otras cosas. Gloria a Dios. Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que le detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que le está deteniendo para que se manifieste el anticristo? No es parte de este tema, pero para aclararte, para que no te confundas. ¿Qué es lo que está esperando la iglesia? ¿Ah? Amén, pero no. ¿Qué es lo que está esperando la iglesia? Evidentemente la venida de Cristo. ¿Cuál es nuestra esperanza? Eso es lo que le está deteniendo. Ahora vosotros sabéis qué es lo que lo detiene. Y cuando nosotros seamos quitados, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Su pueblo, sus hijos que se esforzaron, que creyeron, lo dieron todo por el Señor. Ese día, hermano, todo lo que te estás sacrificando, si lo estás haciendo por Dios, ahí vas a decir, gracias Señor. Ahora entiendo por qué, porque te vas a estar yendo con Él. Pero muchos van a estar pateando sus casas, van a estar pateando sus autos, todo lo que alcanzaron, van a estar rompiendo sus títulos. Porque ahí vas a darte cuenta, Señor, por todo esto te perdí. Por todas estas cochinadas me quedé, Señor. Por toda esta basura que ahora no me sirve para nada. Y eso va a ser triste, hermanos. Entonces, a través de la historia de la humanidad, no solo la humanidad no ha mejorado. Desde los tiempos de Noé, de los patriarcas, siempre ha habido maldad en la tierra por el pecado. Pero cuando Jesús dijo, mi venida será como en los días de Noé, es decir, que la multiplicación de la maldad va a ser tanta como en esos tiempos que Dios tuvo que destruir la tierra por medio del diluvio. ¿Se acuerdan? Serán semejantes a los días de Noé, y se lo llevó Enoc y guardó a Noé y su familia. Ahora, ¿en qué se asemejan los tiempos de Noé a estos tiempos? En la maldad. Entonces habrá apostasía, maldad, falsos pastores, etcétera, etcétera. Pregunta, ¿dónde está el avivamiento que tantos pregonan? ¿Ah? ¿Hay avivamiento? Sí, pero de brujerías, de hechicerías. Y no solo fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Y eso es lo lamentable. Por eso Jesús dijo, velad, miren con mucha atención. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, o sea, con la palabra de Dios. ¿Cómo se puede vencer al diablo? ¿Cómo Jesús venció al diablo? O sea, si estás haciendo cosas que no son de acuerdo a la palabra, no vas a resultar. No vas a resultar. No vas a resultar. Porque hay muchos que usan cosas medio extrañas para echar fuera demonios. Y nunca sale el demonio. ¿Por qué?
porque no están usando la palabra, lo que Jesús dijo, y quieren añadir. Échale con aceitito. ¿Para qué? ¿Ah? ¿Para qué? Salta. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? ¿Lo estás entendiendo o no? La única forma de vencer cualquier cosa en este mundo es usando correctamente la palabra de Dios. No confesando positivo, no declarando, no decretando nada de esas cosas. ¿Lo están entendiendo o no? Y destruirá con el resplandor de su venida, o sea, con su gran poder. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Pongan mucha atención. Va a venir el anticristo por obra de Satanás. Pero ¿cómo vendrá? Mira, con gran poder y señales y prodigios. Entonces, ¿cómo vendrá este falso? Con señales. Y señales significa obras milagrosas, cosas sobrenaturales. Gloria a Dios. Hay muchos que dicen, no, muchos cristianos no conocen la Biblia. No funcionan las brujerías, no funcionan las cosas, no funcionan las blanchats. Qué mal, no conoce la Biblia. ¿Cuántos saben que sí funcionan esas cosas? ¿Sí? Funcionan. Por eso muchos cambian a Cristo por las riquezas, por el dinero. Así que no te dejes engañar por esas cosas. Gloria a Dios. Y señales y prodigios, ¿qué? Pero son menti. El que entienda, entienda. Hermanos, no todos los milagros son de Dios. Satanás es experto en falsificar los milagros que son de Dios. Una prueba bíblica, los hechiceros de Faraón, Janes y Jambres. ¿Se acuerdan o no? Y cuando Moisés fue y les dijo, deja a Israel libre. Y Moisés dice que hizo señales y prodigios. Y los hechiceros dijeron, qué fácil está esto. También nosotros. E hicieron sus milagros. Lo cual nos comprueba que no todos los milagros vienen de Dios, hermanos. Siempre que tú veas en la televisión o vayas a una de esas llamadas campañas, hermanos, pongan mucha atención. Sea quien sea, aún aquí si viniera alguien, no se tienen que comer todo, tienen que observar. Fíjate ese hombre, ¿a quién le está dando la gloria? Tienes que enfocarte que el predicador, ¿a quién está señalando para que el pueblo siga? Gloria a Dios. Hermanos, en esos lugares, en esas campañas, en esos coliseos que se llenan, donde lo único que cuentan son historias y puros testimonios, hermano, no te predican el evangelio. Ellos están basados en puras experiencias. Y luego hay un despliegue milagroso, de gran poder, donde todos se tambalean y sienten la unción. Tengan mucho cuidado. No todo lo que brilla es oro. No todo es genuino. En el libro de los Hechos hay uno que hacía milagros y los tenía todos engañados. Se llamaba Simón el mago, ¿se acuerdan? Y a toda la gente decía, este es el gran poder de Dios. Y eran judíos y que de alguna manera tenían creencia en Dios. Y este falso profeta los tenía todos engañados. ¿Por qué? Porque veían señales, veían milagros. Por eso tengan mucho cuidado, hermanos. Es decir, no porque veas que un paralítico se levanta, no significa que sea 100% cristiano. Tengan mucho cuidado. Gloria a Dios. Tengan mucho cuidado. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad,
para ser salvos. ¿Qué significa esto? Que la gente cuando escuche la verdad de Dios, algunos que tienen corazón noble, abierto a Dios, lo comprueban con la palabra y aunque les duela dicen, los recibo, esta es palabra de Dios. Pero otros no. Y dicen, esto no me gusta. Y esos son a los que más fácil se les engaña. Ejemplo, yo lo vi. No estoy hablando nada que me han contado, ¿no? Yo lo vi con mis propios ojos cuando era parte de otra denominación. En esas campañas, Dios, aleluya, convenciones, en el último día, antes de que acabe, y eso no permiten que lo filmen ni se grabe, y sale el lobo al altar y dice, ¿cuántos quieren prosperar? ¿Cuántos quieren una bendición especial de Dios? Y todos, sí, ya. Todos los lobitos, los lobesnos. Traigan, ¿quién puede traer? Tenemos una deuda y se inventan una serie de cosas. ¿Cuántos pueden traer de $3,000? Y están mirando a los que tienen, ¿no? 3,000. No falta uno que otro. Y, hermano, una bendición especial y voy a orar. Y así va pasando, de $1,000, endeúdense por el Señor. Que esto, que aquello, y una serie de sarts. Llegan a los 500, a los 1,000, a los 200, a los 100 bolivianos. Cuando ven que ya no hay plata, comienza a decir el lobo, he visto que muchos aquí tienen buenos celulares. He visto por ahí iPhones. Pasen. Después comienza, he visto algunos que traen buenas chamarras. A jóvenes he visto que tienen tenis Nike. Uy, hermanos. Sin zapatos, sin chamarras, hermano. ¿Y sabes qué? Todavía salen contentos, hermanos. Ay, Señor. Gloria a Dios. Los estafaron. ¿Por qué? Porque no recibieron la verdad de la palabra para ser salvos. Entonces, como no quieren oír la verdad, miren el versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. O sea, como no quieren creer el verdadero evangelio, no quieren oír la verdadera palabra de Dios, y dicen, nosotros queremos poder, aunque nos despojen, aunque nos saquen el dinero, nosotros queremos power. El Señor dice, pues ahí les va su power. Y Dios permite. Y llegan los falsos pastores. ¿Por qué? Porque no quieren creer la verdad. Los engañan y hacen de ellos lo que quieren. Hermanos, escúchame bien esto. No todos van a ser pastores. Qué pena que en muchas iglesias donde tienen muchos jovencitos, a todos en general, tú vas a ser pastor, tú vas a ser todos, hermano. Hermano, y un pastor no puede levantar a otros pastores, solamente Dios, porque el pastorado es un llamado de Dios. Y están ayunando sus vidas, porque no están haciendo la voluntad de Dios. Ya te lo he dicho, no es lo bueno que puedas hacer, sino lo correcto. Eso es lo que tienes que hacer. Y se dejan manipular a tal grado por el pastor que el pastor, gloria a Dios, tiene dominio, control sobre sus vidas. Y muchos jovencitos, muchas jovencitas van a terminar desviándose, enojados con Dios por culpa de esos pastores, porque a muchos los hacen dejar la universidad, los hacen dejar el colegio, a muchos los sacan de sus trabajos, que tú vas a hacer esto, y los ponen ahí como los manipulan
para que, entre comillas, la obra de Dios, como ponen como pretexto eso. Pasan los años, el muchacho, la muchacha envejece, el pastor lo obliga a casarse tal vez con un hombre que ni siquiera es el que tenía que ser su esposo, y toda su vida sin nada. Y aparece viejito, no tiene ni iglesia, no tiene nada, porque los únicos que quieren sobresalir son esos lobos de arriba que están luchando por el poder. ¿Pero por qué les pasa todo esto? Porque no quieren oír la verdad, y Dios les manda un espíritu engañoso. ¿Para qué? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Solamente piensan egoístamente en las cosas materiales. Apocalipsis capítulo 13. Vamos a apurarnos, hermanos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Te alabamos, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Es decir, tenía apariencia como de cordero, pero era un dragón. ¿Y el dragón quién es? ¿Y el cordero es símbolo de quién? Y esto concuerda perfectamente con lo que Pablo dijo: tendrán apariencia de piedad, pero por dentro serán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, que harán mercadería de vosotros. Aquí está hablando del surgimiento del anticristo. Parecerá Cristo, pero no es. Es un dragón. Jesús los reprenda. Amén. Es el dragón. Versículo 12. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Me equivoqué, hermanos. Aquí está hablando del falso profeta que se levantará en los últimos tiempos. El que va a ser sanado de la herida mortal, muchos teólogos serios dicen que va a levantarse alguien que estuvo antes de Jesús. Muchos apuntan a Alejandro Magno. Una de las características él era homosexual. No quiero entrar en estos puntos, hermanos. Gloria a Dios, vengan a los cultos, vamos a hablar de esto con mayor amplitud. Al estudio bíblico, esfuércense, hermanos, para conocer todas estas cosas. Entonces dice que ese hombre va a ser sanado de esa herida de muerte, imagínate. Gloria a Dios. Y muchos se van a admirar. Y este falso profeta va a hacer que adoren a ese hombre. Eso es lo que significa. Algo milagroso. Versículo 13. También hace grandes señales. Y aquí señales significa milagros portentosos. ¿Qué más dice? Que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Se acuerdan quién oró para que descienda fuego del cielo? Elías. Y este va a ser lo mismo. Pues no te sorprendas. Ya estamos llegando a un punto muy importante, por favor, no se distraigan. Y engañará a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Hermanos, ¿ustedes ven por aquí algún avivamiento? Y subrayo la palabra permitido. ¿Quién le permitió? ¿Quién le permitió que haga milagros a la bestia y al falso profeta? ¿Por qué? Porque rechazan las verdades de Dios, rechazan la palabra de Dios, y les envió un poder engañoso para que crean la mentira. ¡Wow! ¡Qué milagro! Ese sí, ese sí, el ungido de Jehová. ¿Lo estás entendiendo o no? ¿Qué más dice? Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de la espada y vivió. O sea, van a hacer una imagen del anticristo, de la bestia. Gloria a Dios.
Entonces, esto es algo milagroso, porque él va a ser sanado y le van a hacer una imagen, una sanidad. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Uy. Otra vez subrayo la palabra permitió. ¿Quién le permitió? ¿Qué cosa? Una imagen hablando. Y ese es un milagro poderoso. Aquí está la enseñanza, no se distraigan. No sé cuántos han oído que la Virgen Chuleta y el Santo del Tostado abrió los ojos. ¿Ah? ¿Han escuchado de eso? ¿Y quién sabe cuánta sarta de mentiras y engaños religiosos? Sí, pastor, yo la vi que la Virgencita lloró. ¿Y? ¿Pero por obra de quién? Hermano, cuando la gente ve que una imagen llora, o habla, o mueve los ojitos, hermanos, inmediatamente la gente le adora, y le lleva flores, y se postra ante esa imagen. ¿Sí o no? ¿Ah? Ahí está Satanás, desviando de la adoración a Dios, a los hombres. ¿Por qué? Porque al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y la gente dice, pero esto no puede ser del diablo. ¿Acaso no nos dijo hijitos? Pero por dentro dijo, pues, hijitos del diablo. Yo te estoy diciendo esto para que abras tus ojos, porque son engaños de Satanás. No, es que la sangre de sus heridas, de ese Cristo que está ahí, esa imagen, estaba saliendo sangre. ¿Cómo llaman a las heridas? Los católicos, ¿cómo le llaman? Jesús te reprenda, diablo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo llaman esa palabra? Inclusive una vez hicieron una película. ¿Cómo llaman esto? Hermano Denis, ¿dónde estás? Ese sí se acuerda de todo. ¿Cómo llaman esto? Ay, Señor, ¿cómo no se acuerdan, hermanos? ¿Sí, cómo llaman? No sé, pero hermanos, dicen, no son milagros y señales. Eso viene de parte de Dios, no es del diablo. Estigmas, pues. Los estigmas, Jesús te reprende, diablo. Estigmas, ¿cómo va a ser eso del diablo? Dicen. Uy, hermanos. Y la gente, les adora esas imágenes. Y eso es algo horrible. Hermanos, Satanás ha logrado desviar la adoración al verdadero Dios. ¿Cómo? Con milagros y señales portentosos. Hizo hablar una imagen. Gloria a Dios. Gracias, hijo. Versículo 16. ¿Qué más dice? Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Pregunta, ¿por qué se dejaron poner la marca del anticristo? Porque creyeron lo que estaban viendo. La herida sanada, los milagros, las maravillas, las señales. Yo quiero recordarles algo. ¿Sabían que los milagros no salvan? Puede sanarte. Dios lo puede hacer, pero eso no significa que ya 100% al cielo. ¿Sabían que los milagros no limpian los pecados? ¿Sabían que los milagros no cambian a nadie? Porque he visto muchos que recibieron milagros y se desviaron, se salieron del camino. Peor todavía. Hermanos, solo la palabra de Dios, la sangre de Cristo, el Espíritu Santo, es quien hace la obra en nosotros. No los milagros. Los milagros son como señal para los que no creen. Pero ni así creen, hermanos. Ni así se arrepienten. Volvemos, Mateo 24, versículo 6. Santo. ¿Qué dice?
Mateo capítulo 24, versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Alguno dirá, pastor, siempre ha existido las guerras. Sí, sin embargo, déjenme decirles algo. Solamente en el siglo XX, por primera vez en la historia, hubo 2 guerras mundiales. Y en estas dos guerras mundiales, murieron casi 70 millones de personas. Hermano, si la bomba que lanzaron a Hiroshima y Nagasaki, que mató más de 120,000 personas, eso fue lo que puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Si no hubieran lanzado esa bomba, hermanos, donde murieron tantos inocentes, hubieran muerto millones. ¿Por qué? Porque hubiera continuado la guerra. Hermano, desde 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, hubo más de 130 guerras, donde han muerto miles y miles de personas. Es decir, que las guerras se van multiplicando cada vez más, cada vez más. Se oyen rumores de guerras en Estados Unidos, contra Corea del Norte, contra Irán, contra China, y ni qué decir del Medio Oriente, ¿sí o no? Hasta en Bolivia hay rumores de una guerra civil. ¿Han escuchado estos días, sí o no? Y solo los que ven noticieros y los que leen los periódicos se dan cuenta de lo que está pasando. Los que solo ven películas y novelas y están perdiendo su tiempo ahí, hermanos, como comprenderán, ellos ni cuenta se dan. Pero sí, aleluya, gloria a Dios. Hermanos, hay una inestabilidad actual. Wall Street, que es donde está la bolsa de valores y donde se concentran las riquezas de todo el mundo, está bajando. ¿Qué significa esto? Crisis económica. ¿Por qué? Porque provoca que los inversionistas saquen su dinero y dicen, porque se va a venir una guerra, dicen. Uy, hermanos. Las acciones de la General Motors, que es la empresa fabricante de autos más grande del mundo, seguida por Toyota. Hermano, esta empresa General Motors y la Hewlett Packard, que es la más grande fabricante de computadoras, sus acciones bajaron. Y ustedes dirán, pero a mí qué me interesa, ni entiendo. ¿Qué es el Dow Jones? ¿Qué es eso? No entiendo, ¿y qué sé yo? Escúchenme bien, necesitamos saber lo que está pasando. ¿Saben qué significa estas acciones que bajen, hermano? ¿Saben qué significa? Que habrá 100,000 desempleados más en todo el mundo. Y hasta más. Hoy como nunca, hermanos, estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. ¿Sabían que el potencial que hoy tienen los Estados Unidos, Rusia, India, Irak, China, Corea del Norte, Irán, Corea del Norte, hermanos, el arsenal que ellos tienen de armas destructivas equivalen a 100 veces, a que 100 veces pueden destruir la tierra, hermanos. Nada más con apretar un botón. Un coreano que diga, ¿tú cooperas o cuello? O un gringo diga, ¿tú quieres el cuello? Solo es un botón, hermanos, aunque te rías. Y ni cuenta nos damos. Pueden extinguir países enteros, continentes enteros. Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Cristo está cerca. La situación no está como para dormirnos, porque ya pronto viene el Señor. Estén vigilantes. Hermano, no te ocupes tanto de este mundo. Esfuérzate, créele a Dios. Cada día que pasa, hermanos, es un día menos para que el Señor venga. Y hoy es un día menos. Y todas estas cosas las profetizó el Señor. Por eso estén vigilantes, miren, porque el fin está cerca. Versículo 7. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá, ¿qué dice? Pestes. Esta palabra pestes se tradujo de una palabra griega, loimos. Y loimos significa enfermedad mortal. Y las más mortales son las infecciosas. Hermanos, la peste
ha aparecido en la humanidad. En todos los tiempos les apareció a los griegos, a los romanos, a los asirios. Hermanos, en el siglo XIV la peste negra arrasó con la población mundial. Ustedes habrán visto documentales donde se ve carretadas de muertos. ¿Sí o no? Una cosa impresionante, hermanos. Esta peste llegó hasta la India, llegó hasta la China y mató millones y millones de personas. Por eso Jesús dijo pestes. ¿Y qué me dicen de la peste del siglo? El SIDA. Esta enfermedad, hermano, estas enfermedades infecciosas son transmitidas. El ébola, la gripe aviar, la gripe H1N3. Estas enfermedades se originaban solamente en los animales, pero se transmutaron. Ahora los humanos podemos agarrar estos virus. El SIDA, dicen los científicos, era una enfermedad propia de los simios. Pero ellos en sus investigaciones sacaron la conclusión de que la única manera de contagiarse el hombre del SIDA fue porque un hombre o una mujer tuvo relaciones sexuales con un simio. Imagínate, Jesús reprenda al diablo. Y se les transmitió esa enfermedad infecciosa. Es la pandemia del siglo XX. Estadísticas dicen que 1 de cada 100 adultos en el mundo de entre 15 a 40 años están, hermanos, contagiados del SIDA. Pero algunos científicos dicen que son muchos más, que no son las cifras exactas, pero no lo dicen. ¿Por qué? Porque provocaría un caos, la gente se alarmaría. Hermanos, el mismo ébola es una fiebre mosaica interna, desintegra los órganos vitales de las personas y mueren de una forma terrible, hermanos. Se sale sangre por los ojos, por los oídos, por la boca, por los poros de la piel. Es horrible, hermanos. Dicen los científicos, por cada remedio que descubren para una enfermedad incurable, hermanos, surgen 5 nuevas enfermedades infecciosas. La influenza, hermanos, a principios del siglo XX mató a miles de personas. ¿Cuántos se acuerdan de la gripe española? ¿Ah? Y ahora nos tiene de un hilo la gripe H1, H5. Y el índice de mortalidad es casi del 100%. Y esta es una gripe que les da a las aves, principalmente. A ellas, a las que son migratorias, que son salvajes. Y esta peste ha corrido de tal manera que aún las aves del corral están en peligro de contaminarse y transmitirlas al hombre. Por eso muchos países restringen la importación de carne de aves, bovinos, cerdos, etcétera, etcétera. Y no solo eso. Hermanos, ¿se acuerdan el año 2007, 2006, cuando estaba grave esta pandemia? Hermano, yo pude ver videos, gloria a Dios, cómo el ejército allá en Siberia, a puros riflazos, hermanos, los estaban matando, porque ellos traían el virus. ¿Se acuerdan o no? Y lo peor, ese virus hizo una transmutación. Y no solamente a los humanos, también a otros animales. Este último, gloria a Dios, lo que pasó en los yungas. ¿Se acuerdan o no del arenavirus? Y ni hablar del cáncer, hermanos. Gloria a Dios, ni hablar del cáncer. Porque todos le tiemblan, ¿sí o no? Y está comprobado que es un virus, el papiloma humano, y se la contagia por medio de relaciones sexuales. Hermanos, las cosas se están cumpliendo como Jesús lo dijo. Hermanos, está cerca la venida de Jesús. Nada más que en su soberanía nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Qué más dice? Y hambres. Y hambres. Hermanos, debo decirles que 800 millones de personas en el mundo entero pasan hambre. 52 millones de estos son en América Latina. Pero déjenme aclararles algo. Yo estoy diciendo de hambre extrema. No estoy hablando de pobres. Cuando yo hablo de hambre extrema, me refiero, o sea, que esa persona un día se acuesta sin comer absolutamente nada. Y hay 52 millones en América Latina que están en hambre extrema. Dicen las estadísticas, no lo digo yo. Que al año mueren 4 millones de personas en el mundo, pero por hambre, porque no tuvieron que comer ni un pedazo de pan. Y aunque después llegan con la ayuda,
Hermanos, es tarde. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya no recibe y se mueren. Y esa cifra significa que 11,000 personas mueren cada hora. ¿Por qué? Porque no tenían que comer. Y algunos de ustedes, hermanos, se quejan de la comida. No, que otra vez verdura, otra vez esto, que otra vez pollo. ¿Cómo creen que nos está mirando el Señor, hermanos? ¿Ah? Y terremotos en diferentes lugares. Esta palabra terremoto viene del griego seismos, de donde se deriva la palabra sismos, y significa literalmente sacudida, temblor. Escúchenme bien. No hay país que no tuvo terremotos, obviamente de diferente intensidad. Estuve escuchando estadísticas. China, Indonesia, en África, en Estados Unidos, en México, aún en Bolivia, en Chile, en Perú, en todos lados, hermanos, está temblando la tierra. Dice Pablo a los romanos que la tierra está gimiendo, la tierra está dando sus últimos suspiros. Hermanos, ya está cerca. ¿Y qué me dicen del calentamiento global? Producto de nuestra industrialización. Hermano, nuestro Dios es tan sabio que cuando hizo la tierra, puso la capa de ozono. Y su función es filtrar los rayos ultravioletas del sol, para que no nos queme. Pero todos los químicos que usamos a partir de la revolución industrial, sprays, perfumes, hermano, empezaron a dañar la capa de ozono. Y se empezó a hacer hoyos dentro de la capa de ozono, que están en los polos. Y no solo eso, estos químicos han provocado que la capa de ozono se haga muy delgada. Y los rayos del sol están penetrando en gran magnitud. O sea, están derritiendo la nieve, los hielos que están en los polos. Y todo eso, escúchenme bien, esto es alarmante y preocupante. Y todo ese hielo que se ve ahí es la mayor concentración de agua dulce que hay en el mundo. Si se acaba, estamos perdidos. Se está mezclando con el agua salada. Entonces, al estarse derritiendo, ¿qué está sucediendo? Está subiendo el nivel del mar. Muchos países como Chile, los que están en las costas principalmente, van a desaparecer. Si sigue así. Hermano, en un reportaje que salió, dijeron que hace una semana me parece vi esto, que están encontrando osos polares y focas ahogadas. ¿Qué? Un oso polar, hermano, puede nadar hasta 80 kilómetros sin descansar. Son poderosos esos osos. Ellos cazan las focas. Y resulta que cuando ellos quieren descansar, buscan un pedazo de hielo y no hay. Por eso se ahogan, porque se cansan. Algunos dicen que en 3 años, otros que 7. A ver, solo Dios sabe. Dice que después de ese tiempo ya no hay retorno. ¿Qué significa eso? Que el fin de este planeta como lo conocemos va a ser inevitable. Por eso, hermanos, estén vigilantes. Ya va a comenzar la nueva dispensación del milenio. Va a cambiar todo, hermanos. No va a ser como nosotros lo conocíamos. En Isaías hay profecías donde malinterpretan los testigos de Jehová y dicen, ¿no?, que dice que el león se va a volver como un ciervo. Todo ese cambio se va a ver. Hermano, no quiero entrar en detalles porque no me alcanza el tiempo. Estén vigilantes. Yo hubiera querido predicarles, hermano, como los falsos. Todo va a estar bien, paz, paz. Se viene algo maravilloso. Pero, hermanos, no hay nada mejor que saber la verdad. ¿Sí o no? ¿O qué querían? Te va a ir bien, vas a prosperar. Y termino con esto. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Hermanos, el día de hoy existe la tecnología para que en todo el mundo vía satélite llegue el mensaje del evangelio. Nunca como antes. Segunda de Pedro, capítulo 3. No hay pretexto, hermanos.
versículos 1. ¿Qué dice? Capítulo 3, versículo 1 al 14. Mira lo que dice. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Aquí está hablando Pedro. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. O sea, para que entiendan, les estoy exhortando para que entiendan. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado a vuestros apóstoles. O sea, todas las enseñanzas, todo el conocimiento. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, o sea, en estos tiempos que estamos, andando según sus propias concupiscencias, o sea, sus propios deseos, hacen lo que se les da la gana. Y aquí está hablando de la iglesia, hermanos. Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, de su venida, de su regreso. Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Han escuchado a esos hombres impíos? No va a venir. A mí desde que era chiquitito mi abuelita me decía. De eso se está hablando, hermanos. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. O sea que Dios creó toda la creación, todos los cielos, la tierra, todo. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, por el juicio de Dios en el diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. ¿Para qué? ¿Guardados para qué? Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los pecadores. Uy, hermanos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años. O sea, para Él no es nada, hermanos. No está con nosotros como nosotros, controlados por el tiempo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. No va a venir el Señor. No, que esto, que aquello. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al... Porque si viniera, hermano, ¿te irías con el cielo? ¿Con Él al cielo? Muchos de ustedes no, hermanos. Te lo quiero decir, para que de una vez te afirmes y te consagres al Señor, le creas. Hermano, está cerca. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Todo este mundo va a ser destruido. Por todo lo que le das prioridad, por todo lo que estás luchando, estás trabajando, estás lo que tú quieras, hermano, todo eso va a ser quemado, nada se va a quedar. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar santa y ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, dice, ya saben, todo esto va a ser deshecho. ¿Cómo no van a andar bien con el Señor en rectitud, en obediencia, en fidelidad? Entiendan, todo esto va a ser destruido. Eso dice el apóstol. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiendo serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Todo el cielo, vas a ver cómo se va a fundir las estrellas, el sol, toda esta creación. Por lo cual, oh amados, estando esperando estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, ¿cómo? Sin mancha e irreprensibles, en paz, vigilantes, preparados. Esto significa, hermanos, que nosotros nos agarremos de la palabra de Dios, que nos produce una fe y una esperanza de salvación completa. Yo no sé ustedes, pero yo estoy esperando a que Cristo venga. Para mí es muy clara la situación, porque lo veo desde el punto de vista profético, las palabras de Jesús. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Obedecer la palabra de Dios, guardando su nombre, adorando al único que merece la adoración y a seguir predicando el Evangelio. Aunque a muchos no les guste, aunque muchos no vengan, aunque muchos se burlen, se rían, aunque no hagan caso. Como dijo uno de los reformadores, prefiero herirlos con la verdad
que matarlos con la mentira. Somos Casa de Oración en Oruro, Bolivia. Síguenos en Facebook como Casa de Oración y suscríbete al canal y dale like y nos ayudarás muchísimo para seguir adelante con la obra de Dios. Estamos ubicados en la zona norte de Oruro. A continuación te dejo la dirección y que Dios te bendiga. Somos